Pedimos que traiga luz y entendimiento a nuestra mente y a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra y nos dé discernimiento para entender, conocer y aplicarla, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algo que leyeran, que vieran o que no estuvieran, que quisieran algo, alguna explicación o algo, o profundizado, o compartir? Porque a veces vemos algo cuando estamos estudiando, nos impacta y queremos compartirlo. Y eso es bueno, porque recuerden que todos juntos aprendemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios a diario nos enseña y nos revela cosas nuevas. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y así mismo el mismo texto que en un día me trae una bendición, en otro texto, en otro día me puede traer otra bendición, porque me revela otra condición, otra situación, ¿verdad? Así que si hay cualquier pregunta o algo así, trataremos de verla. Recuerden, el estudio con Biblias abiertas y con preguntas. Cualquiera que quiera preguntar algo o aportar algo, simplemente levanta su mano y como estoy de frente lo veo y le voy a dar la palabra seguido, ¿verdad? El primer capítulo, terminamos con la parte donde habla que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ahí concluimos sabiendo y reconociendo que nosotros no podemos tomarnos gloria en ningún instante, porque no lo somos, ya tenemos. Imagínense, si nosotros estamos hablando de un reino, que lo que conocemos es lo que nos enseñó el Maestro y lo que el Espíritu Santo nos puede revelar, la gloria es para quién, para ellos, para la Trinidad, para el Padre que envió al Hijo, para el Hijo que nos vino a revelar el reino de los cielos y para el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela la palabra. El papel principal del Espíritu Santo en nuestra vida es revelarnos las Escrituras y que nosotros podamos comprenderlas. Dice, iniciando, vamos, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cómo es ¿Dónde está la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. ¿Cómo podemos adulterar la palabra de Dios? Cuando le anexamos conocimiento de hombre, pensar de hombre y reflexiones humanas. Donde quiera que entran las condiciones humanísticas, se contamina y se daña. Y nosotros muchas veces queremos aplicarla como nos conviene y ahí la contaminamos la palabra, ¿verdad? Ahí la adulteramos, ya ahí la leche espiritual no es pura, sino es adulterada. Cuando creemos y hacemos algo, porque a nuestro parecer nos parece que debió o que es así, y muchas veces no está de acuerdo con la palabra, entonces ahí está adulterando la palabra. Dice por eso, si ha gustado, desea como niño. ¿Por qué como niño? Porque una de las cosas que nos impide, justamente, que a usted le impide echarle agua a un vaso, ese está lleno, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Si el vaso está, o una taza llena de café, usted tiene que primero vaciarla, e incluso limpiar la taza para que no se contamine el agua y no se ponga oscura, ¿verdad? Entonces el niño es una esponja
que vacía y seca, que no tiene, que absorbe. Esa es una de las primeras condiciones del niño. Otra de las condiciones del niño es que está dispuesto a aprender y a buscar soluciones y pregunta. Por eso los niños cuando pequeños te oye que siempre le preguntan, ¿y por qué? ¿Pasó esto y esto? Sí, ¿y por qué? Quieren saber una razón. Entonces el niño es curioso, busca siempre el motivo de la situación. Nosotros debemos siempre buscar qué dice la palabra y qué manda la palabra. Pero también debemos estar como el vaso vacío que quiere llenarse de esa condición y esa enseñanza. Cuando no hacemos eso, cuando queremos aplicarla a nuestra manera, porque así me conviene, porque puedo decir, bueno, pero a mí me conviene que sea así, o yo creo que debe ser así. Hasta quiero cambiarle el papel de Dios porque no debió ser así, o porque Dios hizo esto, porque recuerdo a alguien que me dice que no sabe por qué Dios no acabó, no eliminó el enemigo cuando falló. Yo no puedo juzgar la mente de Dios. Dios es infinito y Él sabe por qué y cuál es el motivo por el cual lo hizo. Yo le dije, bueno, no tengo respuesta a eso, porque no soy Dios, ni estoy en su lugar para yo saber por qué lo hizo. ¿Ve? Entonces, cuando adulteramos la palabra, y ahí se está refiriendo, dice desechando, fíjese todo lo que desecha. Desechando pues toda malicia. ¿Cuándo viene la malicia? Cuando yo quiero aplicar la medida, la palabra, a mi manera, porque yo creo que debe ser así o porque me conviene. Todo engaño. Hay muchas cosas que nosotros vemos que el apóstol llama aquí la atención que uno debe corregir, cambiar. Hipocresía, envidias y todas las detracciones, todas, no dice una parte alguna, no, todas las detracciones. Entonces, si desechamos todo esto, es como el niño que está como una esponja seca, vacía, que puede absorber, como un vaso que está limpio y seco, y lo que usted le quiera echar, le va a echar. Pero es automático, y nosotros que somos adultos, en nosotros personas conscientes y ya con uso de razón desde jovencito, tenemos que entender que lo primero que nos dice es todo lo que debemos desechar, dejar de lado, apartarnos. Porque cualquier pequeña propiedad de eso, dice la palabra, que una gota de levadura leuda toda la masa. Si yo dejo en mi vida oculto, en mi interior, en mi pensamiento, en mi corazón, una pequeñita de esa parte, de cualquiera de eso, cuando yo le eche la leche, estarás adulterada. Cuando yo le ponga la palabra de Dios no va a ser pura. La palabra es pura, pero yo no la voy a tener pura en mi vida porque no la aplico puramente 100% sana. ¿Entiende? Ella no se contamina porque la palabra de Dios es fiel, es verdad. Y es fiel y verdadera y esa no la puede contaminar. Pero nosotros la podemos dañar en nuestra aplicación. El hermano René. Pastor, allá en Santo Domingo había un señor que vendía leche en bidones. ¿Usted se acuerda de los bidones? Ajá. Y él lo clasificaba. Uh-huh. Entonces, él tenía como 10 bidones de leche. Y habían 5, que de esos 5 sacaba 5 más. Le echaba agua. Pero a los clientes nuevos, él le daba la leche pura. Para que atraer el Dice, cliente. no, ese hombre debe vender leche buena. Y a los otros le daba leche mezclada con agua. Oiga, entonces es un ejemplo claro de que cuando Adulterar. la leche, usted le echa agua, la está adulterando. La está adulterando la palabra. Y usted la puede adulterar aplicando y dejando cosas de todo esto que dice aquí antes, de malicia que debemos desechar y condiciones que están, que entonces la misma leche cuando entra al bidón se contamina. ¿Me entiende?
Yo sé porque a mí, pero hay que actuar siempre en una forma que los demás puedan entender y conocer al vendedor y a la persona. Yo sé porque a mí me sucedió una vez una contaminación de una leche. De una leche. Sí, yo tenía el ordeño que por la mañana el ordeño iba a una fábrica de queso y ese señor sabía que la leche de esa finca era tan pura y tan buena que la usaba para yogur. Y un día la leche llegó contaminada. Y él me llamó y me dijo, mire, ayer llovió mucho, pero averigüe a ver lo que pasó en su finca. Que hubo una leche y como nunca la probaban, ese día le aplican un peso. El peso es una flotita que le ponen y dice la densidad de la leche. Y con una cantidad pequeña de agua y un tanque de 55 galones, que era en el que le cayó el agua, me llamó. Pero él sabía que la leche era pura y por eso se usaba para yogur. Yo le dije al joven que hacía la prueba, digo, vamos a la finca. Cuando fuimos allá, él mismo investigó y probó. Puso el tanque de la leche, cuando empezó a llover, el tanque estaba debajo de un venteo de agua y le cayó directamente del techo, le cayó del zinc, ¿verdad? Era un zinc nuevo, el agua era limpia, pero era lluvia. Y le cayó, no a 55 galones, por lo menos tuvieron que caerle 2 galones, de 2 a 3 galones de agua. ¿Ves? Y eso tan poquito lo detectó. Sí lo detecta. Pero él sabía que había tenido que haber un accidente porque él usaba esa leche por la pureza de la leche, la usaba para hacer yogur. Esa fábrica hacía dos productos que son muy delicados: el queso en hoja o el yogur. Y él hacía, de la finca mía, él producía queso en hoja y yogur. Pero eso lo hace mucho también malintencionado para rendirla. ¿Ves? Él no perdió la confianza porque el mismo investigador fue y le dijo, y el encargado, el ordeñador, le dijo, sí, tuvimos un accidente, pero no creímos que le había caído tal cantidad. Y le explicó, él fue que le aplicó, le enseñó dónde se le quedó el tanque. Digo, tuvo que decir, entonces tenía que decírselo a ellos allá antes de que ellos la midieran, tenía que decírselo, él quedó ahí. Pero normalmente nosotros podemos adulterar la palabra en nuestra vida, no a ella, porque ella no la podemos dañar. Ella es fiel y verdadera. Y por eso es que nos dice que antes cambiemos todo esto: hipocresías, envidias y todas las distracciones. Y como niño, desear la leche, desear como niño recién nacido. Oiga, ni siquiera ya es un niño que tiene ya, ¿verdad?, que llora para que le atiendan, para que su madre le dé de comer. No. Recién nacido, puro, tiernecito, ¿verdad? O sea que debemos llegar a una pureza mucho más. Y el niño también vemos que la actividad que cuando usted le dice a un niño, ven, brinca, y aunque esté alto, no mire el peligro, brinca hacia usted. Y todas las situaciones. Por eso tenemos que ver cómo podemos, porque lo que tenemos aquí, si nos quedamos buenos, yo no voy a adulterar la palabra de Dios, yo quiero la palabra firme, pero tenemos que ver qué puede adulterarla. Y eso es lo que dice antes, ¿verdad? Y debemos estar limpios como recién nacidos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y como nosotros deseamos la bondad, el amor y la beneficencia, el perdón y la salvación que el Señor nos ha brindado, nosotros tenemos que procurar todo eso que está ahí, ¿verdad? Eso es claro para todo. Eso es claro para la humanidad. Y eso es revelado para que nosotros sepamos cómo debemos buscar al Señor. Dice que Él es la piedra viva, la roca que salta para vida eterna, que da agua para vida eterna, que da vida, que tiene todo lo que tiene para nosotros. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Recuerden en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mejor, lo más bello que puede sucederle al Hijo es cuando el Padre reconoce los méritos del Hijo. Eso es lo que nosotros debemos procurar, vivir aprobado delante del Padre Celestial para obtener. Amado, dice, yo os ruego, bueno, aquí, dice, y vosotros también, en el versículo 5, leo el versículo 5 del capítulo 2, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjese que cuál es el amor del Padre. A nosotros, a todos nosotros, también nos está llamando piedra viva. ¿Por qué? Porque somos llamados a llevar vida donde hay muerte, a llevar la paz donde hay odio, donde hay desesperanza. Somos llamados a llevar la luz. Por eso Él nos dijo, ustedes son luz. Y la luz dijo que no se esconde, dijo bien claro. Entonces, es bello, o es cuando Él dice, vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Somos casa espiritual? ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿Vivimos con el Espíritu Santo en nosotros? Entonces, cuando nos llama casa espiritual, tenemos que entender cómo debemos de vivir. Debemos de vivir conforme a lo que Él llama y a lo que Él dice de nosotros. Quien está diciendo ahí que somos casa espiritual, no lo está diciendo un particular, no lo está diciendo nadie. Lo está diciendo el Padre, lo está diciendo Cristo, lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es un llamado, es una expresión que lo que Él dice es porque Él lo dice. Y eso no cambia. Entonces, cuando nosotros vamos a movernos, a hablar, a llevarle a alguien la palabra, tenemos que saber que no estamos llevando algo de parte nuestra, sino que en nuestra casa tenemos un visitante permanente que es el que va a llevar a conducirnos. Por eso, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, cuando salieron, no se preocupen por lo que dirán y que lleven. ¿Verdad? Porque ¿quién iba a hablar por ellos? El Espíritu. No se mortifiquen por eso, ni siquiera por la ropa, ni siquiera por llevar 2 calzados, 2 zapatos, 2 sandalias. Porque ni siquiera eso iba a envejecer. Porque alguien iba a cuidar que ni siquiera se envejeciera, ¿verdad? Imagínense en el desierto 40 años sin entrar a la tienda a comprar ropa. ¿Verdad? Moisés cerró los ojos con el mismo ánimo y con el mismo brío. Después de todo. ¿Por qué? Imagínense hoy en día entonces que somos más que eso, porque somos casa espiritual. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente para que no se nos olvide y sepamos cuando hablamos, cuando decimos algo y cuando pronunciamos, cómo debemos hacerlo. La hermana Arelis. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu. O sea, nosotros somos esa casa donde el Espíritu mora. Entonces, cuando nosotros vamos a orar por alguien o a interceder por alguien y sucede el milagro o la acción, no lo hacemos nosotros, no somos el vehículo que Dios usa para para llevar esa palabra, ese mensaje. Pero por eso nosotros tenemos que tener esa casa limpia para que Dios pueda morar y pueda hacer ese efecto y Él pueda usarnos a nosotros como instrumento para hacer su obra aquí en la tierra. Amén. Y está preparado para hablar
la palabra de Dios en cualquier, por eso dice a tiempo y fuera de tiempo. Fíjese, y el profeta dijo algo, dijo lo siguiente una vez: miserable de mí que solo lo que me ha mandado he hecho. O sea, que debemos estar dispuestos a hacerlo y todavía haciendo lo que hacemos, como usted dice, sabiendo que no es nuestra la gloria, que es del Espíritu Santo, todavía decir, debía hacer más. Y eso es lo que quiso decir el profeta. Pude hacer mucho más, o debía hacer mucho más que lo que se me pidió, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, si te pide 1 milla, ve 2, pon 2, ¿verdad? Dice, por lo cual también contiene, voy a un poquito atrás, de nuevo, voy a iniciar de nuevo el 5. Vosotros también como piedra viva sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí está involucrando una responsabilidad. Somos, pero no para que nos quedemos como casa, nada más, sino para que ejerzamos la autoridad del sacerdote. Por eso dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso si de algo tenemos que gloriarnos, es de Cristo. El que hizo, el que cumplió y el que nos mandó. ¿Ven? De nadie más. Hermana Mildred quiere leer algo. Aquí dice que somos sacerdocio Santo. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Pregunta. ¿Entienden la pregunta? El sacerdocio o el sacerdote tiene una responsabilidad. Mire, si vamos al libro de Osea, vemos ahí qué pasó cuando el sacerdocio no trabajó. Dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y más adelante, ¿qué sigue diciendo? Porque los sacerdotes, porque los pastores se pastoreaban a sí mismos, engordaban, pero no hacían su trabajo. Uno de los trabajos del sacerdocio es justamente la responsabilidad como la del atalaya. El atalaya ve venir la espada y avisa a su pueblo. El pueblo sigue en su falta, cae por su pecado, pero el sacerdote libró porque dio aviso. Ahora, el sacerdote ve venir la espada, no avisa a su pueblo, el pueblo cae por su pecado, pero el Señor demandará al sacerdote o al atalaya por no haber avisado e informado a su pueblo. Entonces el sacerdote tiene muchos trabajos. La enseñanza de la palabra, ¿cómo se llama? Compartir la obra de Cristo. Y después tiene eso, compartir esa obra, y también, como dice la pastora Mildred, interceder. Es el momento que se intercede. El sacerdote tiene ante Dios, presenta ante Dios, lleva ante Dios, dice todo. El Espíritu Santo hace el trabajo gimiendo con gemido indecible. ¿Cómo gime el Espíritu Santo? Usted cae de rodillas y usted está tan atribulada que usted de su garganta ni siquiera salen palabras. Usted no puede ni siquiera pronunciar ni hablar ni quejarse porque su estado emocional es fuerte. Y el Espíritu Santo, que está viviendo lo que usted está viviendo, dice que intercede ante el Padre con gemido indecible, comunicando al Padre nuestra condición. Ese es gemir, la explicación teológica del gemido ante el Padre.
Él gime, Él conoce su situación y Él intercede, es un intercesor que está intercediendo. Y el sacerdote hace el trabajo de intercesor ante Dios y también de enseñanza, de compartir y de darle el conocimiento. De nada, cuando Felipe fue en el libro de los Hechos 8:36, dice lo siguiente, cuando le pregunta, ¿entiende lo que lee? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? ¿Cómo entendemos si no hay quien nos lo explique? ¿Entiende? Ahí entra el papel de Felipe, ¿verdad? Ese diácono que fue usado para eso. Ahí entra el papel de sacerdote. Después está... Bien. Y otra palabra clave es los sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? En los sacrificios espirituales hay muchas formas de ver. Lo primero es que usted tiene debilidades como humano, ¿verdad? Tenemos situaciones que a veces tenemos que poner. Pablo lo explicó de la siguiente manera: ay de mí, que el mal que no quiero eso hago, y el bien que debo no hago, quiero. Y él lo explica de una forma: cuando usted tiene un sacrificio espiritual, cuando usted tiene una parte, a veces hay un sacrificio espiritual, cuando usted se tiene que postrar en la presencia de Dios, del Señor, e interceder por una persona que tal vez le está haciendo daño, eso es un sacrificio para usted humanamente, pero es un sacrificio que ante Dios tiene mérito, porque dice que el mérito está en interceder por los que nos hacen daño. Entonces son sacrificios. Hay muchas formas de sacrificio. Podríamos decir también cuando es una tremenda muestra, yo perdonar a alguien que me ha herido, y yo tener que ser yo quien voy a esa persona y le pido perdón, cuando esa persona debe pedirme, pero es un sacrificio que yo tengo que hacer de mí, sembrando. Por eso dice la palabra: en cuanto dependa de ustedes, vivís en paz con todo el mundo. No es en cuanto dependa del otro, no, si el otro me pide perdón, no, en cuanto dependa de nosotros. Entonces en nosotros debe estar la condición de iniciar y de ser. Es difícil ver la condición de Esteban, lapidado, una muerte tremenda. Imagínense que cada pedrada es un golpe de dolor, y así. ¿Y qué fue su clamor? Perdónalo, no le tome en cuenta este pecado. Juan quiere decir algo. Hizo un reportaje sobre varios pastores allá en Dominicana. Ajá. Incluso son pastores que muchos de aquí, aunque no son dominicanos, conocen. Entonces, algo que me dio curiosidad fue que ella menciona que una de las pastoras que ella menciona usa una cartera de $12,000, incluso allá en Dominicana. Uh-huh. Entonces, una persona cristiana me preguntó sobre eso, que si eso está, o me estaba diciendo, pero si esa mujer trabaja, o sea, si ella no lo está sacando de la iglesia y es con el sudor de su frente, ella puede darse el lujo. Entonces yo le estaba diciendo, no, señor, y eso es uno de los sacrificios que los hijos de Dios tienen que hacer, porque aún sea del sudor de su frente, la Biblia dice que el cristiano tiene que imitar a Jesús. Entonces, la opulencia no puede ser parte de la vida del cristiano, aunque sea de su propio dinero. Eso no está bien. Ahí entran dos cosas. Primero, que usted acaba de decir, la opulencia, y también la vanidad, lo que crea en otro que tiene una escasez, una diferencia. Pero Pablo lo explicó con otra palabra. Debemos dejar todas aquellas cosas que es un sacrificio también.
Dejar las cosas que no glorifican al Señor, que quien no glorifica. ¿Por qué? Porque buscamos lo que son el estado del placer corporal. La otra forma, como dijo Pablo también, fue: comer carne no me hace daño, ¿verdad? Pero si comer carne le hace daño a mi hermano, mejor menos comerlo. No la voy a comer. ¿Por qué? Porque aquel hermano va a criticar: ah, mira, está comiendo algo, y va a acusarlo tal vez que fue algo consagrado a los dioses, a los baales, a las cosas. Pero a él no le cae, no le hace daño. Él deja de comer la carne para que no le haga daño al hermano, porque el hermano se condena criticando. Sí. Puede hablar de sencillez, puede La hablar de opulencia, austeridad, sí. que tiene que ser la norma del cristiano, y usar vestimenta y joyas, porque la Biblia Más habla- adelante vamos a ver que en el capítulo 3, donde habla de el vestir que no sea ostentoso y esas cosas. Más sí. Sí. Más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando de vivir como siervo de Dios. Cuando lleguemos ahí, vamos a estar viendo eso. Entonces, realmente hay otro sacrificio espiritual que se hace, que tenemos que hacer, y es: yo no puedo, yo estoy cansado, pero hay un hermano que a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana se le presentó una emergencia o un problema, una necesidad, y hay que socorrerlo. Eso es un verdadero sacrificio para la persona. Pero Dios no hace acepción de personas. Pero Cristo no escatimó esfuerzo, ¿verdad que no? Así que Y también cuando ofrecemos adoración a Dios, ujú, aún en medio del dolor o de cualquier situación, y nosotros ujú. lo adoramos. Le adoramos, no importa la condición que tengamos. Él nos manda, esos son sacrificios. Y así pasaríamos hablando de muchos tipos de sacrificios. Dice, he aquí, pongo ahí, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Y fue el problema de Israel y el problema del pueblo. El pueblo rechazó a Jesús. Hemos hablado bastante por qué los rechazaron, qué ellos esperaban, pero no era ese el plan de Dios, ¿verdad que no? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mientras nosotros nos levanta esa piedra viva, mientras nosotros nos fortalece, mientras queremos edificar nuestras rocas sobre nuestra casa, nuestra vida sobre las rocas, otros desecharon esta roca y la desechan y la seguirán desechando. Pero nosotros tenemos que continuar en eso. ¿Por qué? Porque también es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque son muchos. Pasamos al versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjese que cuando le habla un tropiezo, usted no va a encontrar la piedra en el camino y se va a dar un tropezón, ¿verdad que no? Ahí dice, ¿cuándo tropezamos con ella? Cuando nosotros no queremos. No hay mayor tropiezo que apartarme. Usted le lleva un tratadito, le lleva una palabra de aliento, una palabra de parte del Señor, ¿y qué hacen? Lo que dice ahí, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe por qué está hablando aquí? Fueron desobedientes a lo cual fueron destinados. ¿Por qué? Porque nos está hablando a la iglesia, a lo escogido, a lo que el Señor le destinó para anunciar. Aquel grupo que Jesús separó en Juan 17 y dijo, y por todo el mundo, y la gran comisión de 28, de Mateo 28, y todo esto.
Cuando Jesús oró en la oración de Juan 17, dijo bien claro, hubo una comisión. Cuando dijo, lo que también creerán por la palabra que ellos llevarán. No solamente ellos que han creído, sino también los que van a creer por lo que ellos le lleven. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. ¿Entendemos eso? Recuerde que la palabra ha sido escrita para que la entendamos y para que la apliquemos. Porque de lo contrario seríamos oidores olvidadizos. La cosa entrando por aquí, saliendo por aquí, y ese no es el papel, ¿verdad que no? Dice el versículo 9, versículo 9, más, bueno, el pueblo de Dios. ¿Vas a hablarle ahora a quién? Diga a nosotros, ¿verdad? A nosotros, al pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, todo esto es para, exacto, diga Arely, ¿cómo? Para mí, podemos decirlo eso más, para mí. Fui adquirido con un propósito fundamental y firme que nadie me lo puede quitar. Y cuando el enemigo venga y te diga que tú no puedes o no da o no sirve, diga, mentira, porque yo fui escogido para eso. Eso es, ¿para qué? Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué anunciéis? Muchas veces creemos que es justamente para que estemos cómodos, para que tengamos el dolor de muela fuera de nosotros cuando nos llegue. El problema de Pablo ya se va, ese problema tú no lo vas a tener. O el problema de cualquiera de ellos, de Timoteo. ¿Cuál era de Timoteo? Que tenía que tomarse una copita de vino por el problema de su estómago. ¿Por qué mejor no dice, no, pero espérate, yo fui llamado, escogido, y eso es hacer la cosa, ¿para qué? Para no tener ese dolor de estómago, para echar eso fuera, para aquello, ¿verdad? No, fuimos escogidos con un propósito fundamental. ¿Y cuál fue? ¿Puede leérmelo? ¿Alguien? ¿Lo pueden continuar leyendo? Santiago, donde mismo quede ahí, estamos leyendo en el 9, después de pueblo adquirido por Dios, siga, o léalo completo el 9. Admirable. ¿Para qué nos llamó entonces? Fíjese, yo hago mucho hincapié en esta parte, porque muchos se han cogido el papel de que no, el Señor me llamó para como profeta, para profetizar, o para sanidad, o para muchos casos así. Lo vemos, ¿verdad que sí? Pero Él dice aquí bien claro, ¿para qué fuimos escogidos? Y dice bien claro, para que anuncie. Vamos a leerlo un poquito para tratar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, siga, hermano, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Para que anunciéis. Oiga bien, tiniebla. Aquel que os llamó vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, le está hablando a su pueblo, a su iglesia. Y le está diciendo cuál es el trabajo. Es anunciar. Por eso le decía al principio, el trabajo principal del Espíritu Santo en nuestra vida es anunciar, es revelarnos la palabra. Por eso Pablo lo decía, la siguiente la pregunta.
Dame denuedo para hablar tu palabra. Soltura, libertad, agilidad, conocimiento para hablar con soltura la palabra. Eso era lo que él más pedía. Denuedo para hablarla incluso, como dice, donde quiera, a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que nosotros debe llamarnos y no es una opción, es una decisión de aquel, como cuando usted va y tiene una empresa y anda buscando un trabajador y dice, yo busco un trabajador para que maneje este equipo pesado, este camión. Usted fue escogido y contratado para eso. Entonces ese patrón puede quejarse si usted no está montado en el camión, conduciendo el camión y haciendo el trabajo del camión, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas del Señor, para anunciar la buena de salvación, para anunciar lo que el Señor tiene. Por eso el trabajo principal de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. ¿Y cómo comenzó diciendo cómo debe ser la predicación? Limpia, no contaminada, espiritualmente limpia. No, la leche espiritual no adulterada. Pablo en Corintios y en sus diferentes cartas le decía a Timoteo que no se dejara contaminar por los falsos maestros que enseñaban mandato de hombre y doctrina de hombre y conocimiento de hombre e interpretación particular. Y la palabra nos dice que la Biblia no es de interpretación privada. El único que la interpreta, que la conoce, quien la redacta y quien la escribió, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, podemos ver todo esto en esa ahí. Dice el final de que ahora habéis alcanzado misericordia. Y el versículo 11, ojo a esta parte, cómo deben vivir. Vemos ya quiénes somos, quién nos escogió, ¿verdad? ¿Para qué nos escogió? Exacto. ¿Y qué tenemos esta responsabilidad? Y la responsabilidad que tenemos. Y dice, no es porque, cuando ustedes ven que esa parte que terminamos ahí el 9, no dice porque tú te lo ganaste, ¿verdad que no? Porque te lo merecía. No, dice en la siguiente forma, al final del 9, dice que en otro tiempo, ok, voy a leer el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque por la gracia, porque quien nos adquirió y pagó el precio en la cruz, nos dio la potestad de hacerlo. Entonces, vamos a vivir como, conforme a todo esto que hemos visto, pasamos a ver cómo tenemos que vivir. Vivir como siervo de Dios. Es lo que más tenemos que entender. Es lo que se refiere, lo que nos habla esta. Dice el versículo 11. Hermano Santiago, ¿me puede leer 11 y 12? Los dos. Sí, Señor. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Fíjese que hay un propósito, mantenernos en una forma firme para que otro, y era lo que hablaba Juan hace un ratito, para que otro no se quejen y no critiquen y no pequen y no caigan espiritualmente. Tenemos que ser ejemplo de vida para esas personas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero nada de eso tiene tanto peso como lo que yo hago. ¿Me entienden?
Y por eso es que debemos vigilar nosotros mismos nuestras actitudes, nuestro caminar y nuestro comportar. Y dice bien claro, glorificando a Dios. Fíjese que ese es un sacrificio, hermana, espiritual también. A veces usted desea algo o quiere algo, pero por el otro, usted tiene que saber el testimonio que le lleva, ¿verdad, Pamela? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjese, una vez me pregunta a alguien, pero si es una persona, ¿cómo yo me voy a someter a una persona que lo que me manda y que lo que me quiere hacer? Digo, mientras no viole la palabra de Dios, ahí sí yo no le recomiendo a nadie que se someta, porque le manda a violar la palabra de Dios y ahí se rompió. ¿Ve? Pero aún mandándole a hacer cosas fuera de lo que fue usted contratado o para lo que le contrató, uno tiene que someterse a él. Y le decía, bueno, tú das cuenta de que fuiste sacrificado y forzado y Dios lo ve tu sacrificio, pero él va a dar cuenta, él, de su maldad. Pero mientras dependa de nosotros, vivir haciendo lo que manda lo correcto. Y debemos, eso dice bien claro, respetarse. El 15, el 14, perdón, dice, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Usted se imagina que alguien que le ha hecho daño, que tal vez le ha robado, tenga una necesidad y usted vaya y le lleve algo, tal vez de lo mismo que él había intentado robarse o que él había dejado sin robarse, usted le lleva. Dice la palabra de esta manera, que ascua de fuego acumulan sobre su cabeza. ¿Me entiende? Ascua de fuego acumulamos sobre su cabeza. Cuando esa dice, el 16, bueno, vamos a repetir de nuevo, a leer esto, el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el 16, como dice, como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Porque yo tengo a Cristo, yo soy salvo, yo voy a hacer lo que yo, me voy a comportar de esa manera y me comienzo a hacer la cosa. O simplemente, decía un estudio de Lutero, de Martín Lutero, que había una persona que una vez está sentado en una esquina y haciendo maldad y su cosa ahí, su borrachera y su humo, y le dice un levita, pasa y le dice, oye, está haciendo muy mal. Dice, no importa, yo tengo una bula papada aquí, un perdón de pecado aquí en la cosa. Y mostraba su carta de perdón. Entonces muchas veces queremos tener esa carta de perdón y hacer lo incorrecto sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por lo que somos o por aquello. No podemos bajo ninguna condición en lo que nos está diciendo aquí. Y por eso debemos saber actuar en una forma que otros no lleguen a ofenderse o a molestarse o a hacer mal. Dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. A veces la oposición, mi hermano mayor decía alguna expresión, yo soy de ese equipo hasta que coge el poder, de ese partido, él era político. Y él decía, yo soy del equipo hasta que coge el poder. Cuando coge el poder, yo soy oposición, porque tengo que oponerme a lo que hace malo. Y él lo hacía así, de verdad. Uno de los críticos grandes de ese partido era él,
y era una persona influyente. Pero él decía, desde que coge el poder, ya yo soy oposición. Porque si tolero, porque soy fanático del partido, todo lo malo que hacen, el país no tiene sentido. La gobernabilidad no se da. Y entonces él lo hacía. Los políticos hacen eso. Al principio están con el pueblo, saludan al pueblo, le dan la mano, le prometen cosas, pero una vez que cogen la autoridad, Todo eso se olvida. ya ni saludan al pueblo, ni le interesa. Y es por eso mi hermano decía, yo tengo que recordar la promesa, recordarle lo que dijeron y ser oposición si no lo cumple. Ahora, nosotros como hijos de Dios, especialmente en el ministerio, tenemos que ir una milla extra en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque somos ejemplo. Entonces, llamados. si usted me entiende, y a veces hay pastores, no vamos a generalizar, pero hay pastores que porque son pastores, ven a las ovejas como de abajo y ellos acá arriba. Y eso no está correcto porque nuestro llamado es a servir. Amén. Gloria a Dios. Bonita expresión eso, ¿sabes? Gracias, hermano. Honrad al rey. ¿Puede leerme, hermano Santiago, hasta el 18, 19 y 20? Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Fíjese, por eso muchas veces, cuando hay una falsa acusación del hermano, y usted sabe, dice, mortifíquese si eso es verdad, porque no hay mérito. Ahora, si lo que está es mintiendo y es falso, usted va a sufrir tal vez consecuencias, pero Dios sabe que usted no tiene culpa y usted no va a sufrir consecuencias. Lo que debemos mortificarnos es por no hacer el mal. Si alguien dice que usted actuó o acusó de algo, que sea mintiendo, que no sea verdadero, porque ahí entonces tendríamos de qué sufrir, ¿verdad? Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado? Estoy leyendo el 20. Y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué pasa con eso? Dice que el amor de muchos se ha enfriado por la maldad de muchos, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿verdad que sí? Y eso es lo que debemos evitar, que nuestra lucha por el bienestar y el amor del pueblo se enfríe por la maldad de otros. ¿Ven? Por eso dice sí y lo soportar. Pues, ¿para qué fuisteis llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y dice el 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjese la condición de Jesús. Sin mancha, sin pecado, sin culpa. Y no se defendió. Nosotros, nuestra primera tendencia es una defensa férrea y hasta a veces incómoda. Yo no he hecho eso, yo no he dicho eso, yo esto, ¿verdad? Hasta para defendernos tenemos que tener el peso y la humildad de saber defender nuestra condición. Pero si lo sufrimos, no nos mortifiquemos,
porque entonces nuestra aprobación con Dios nos defiende. Dice que de Jesús, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esa muerte tenemos que vivirla a diario. Fíjese que es una muerte a la falta, al pecado, a la soberbia, a la ira, al enojo, a la mentira, al engaño y a todas esas cosas que empezó el libro diciéndonos. Debemos estar muertos a todas estas situaciones, las cuales no pueden enseñorearse ya más de nosotros. ¿Por qué? Por lo que somos, por lo que fuimos escogidos y por lo que nos llamó Dios. Dice, a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esas almas que el Señor llamó, que conoció desde antes de que nosotros naciéramos. Dice, nos conoció antes de que las entrañas. René quiere decir algo. René, el micrófono. Voy a hacer una anécdota, porque había el hijo de un jeque árabe, estaba estudiando en la Universidad de Yale, y él le escribió una carta a su papá y le dijo: padre, estoy muy triste porque todos mis amigos andan en tren y yo ando en un Ferrari y me siento mal por eso. A los 3 días le contesta el papá y le dijo: mi hijo, para que tú no sigas estando triste, no te preocupes, ya te compré el tren. Ya te compré el tren. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Porque la riqueza a veces es de acuerdo al medio ambiente que tú te has desarrollado. Fíjate que, por ejemplo, para el jeque árabe, le entendía que los compañeros de escuela de ese joven o de su hijo, todos tenían un tren. Entonces él le dijo: no, mira, no te preocupes, ya te compré el tren. A veces la percepción de la riqueza depende de donde tú has crecido. Sí. Entonces hay gente que es normal que tú le digas: no, yo tengo un chofer, y hay otro que dice: no, yo tengo un piloto. Entonces a veces el medio ambiente donde tú te has desarrollado, la filosofía humanística que dice: al país donde fuere, hacer lo que viere. Sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que están en países que el per cápita de esa zona es normal que todos anden en carros de 100, 150 mil, 300 mil, 500 mil millones de dólares. Y sin embargo hay otros lugares que todo el mundo es normal que anden quizás caminando o en bicicleta o en moto. Entonces todo depende del espejo, hablando de la riqueza, de dónde se da a demostrar. Porque, por ejemplo, para un grupo de personas una cartera Louis Vuitton no es nada, es normal. Pero si entra a un grupo de una iglesia que es humilde y ven entonces lo ven de otra manera. A veces depende de dónde tú te estás. Sí, lo que no puede depender de nosotros. El cristiano tiene una representación y una presentación a quien representamos. Y al que representamos dijo lo siguiente: aprended de mí, que soy, ¿cómo dijo él? Manso y humilde de corazón. Entonces, para la sociedad eso es válido. Por eso le digo, una condición social, una expresión sociológica, humanística, al país donde fuere, hacer lo que viere. Ya yo me voy a comportar allí. Si el que está robando, yo voy también a robar. Tenía un compañero de trabajo que me dijo que se iba a Suiza, porque en Suiza les dice un día la esposa: yo me voy ahí me invitó mi ex
a un fin de semana en tal sitio. Ah, yo voy a ir también con mi fulana a tal sitio. En Suiza, dice él, que lo hacían así, con esa facilidad. ¿Puede hacerlo? ¿Está correcto, sea en el país que sea? No. En nuestro país, ¿qué sucede? ¿Se manda a dónde? Pero entonces, no importa en el país que uno vaya, la costumbre Dios no tiene nación, no tiene nacionalidad. Dios es eterno y a Él le servimos y a Él le seguimos y de Él copiamos. Arelis, y concluimos. La palabra dice que el dinero no es el problema, es el amor al dinero, donde uno ponga su corazón. Exacto. Porque si una persona ha trabajado para algo, dice que todo obrero es digno de su trabajo. Entonces, si una persona ha trabajado para algo porque quiere eso y lo logra, no está mal. Si su corazón no está puesto, si su principal intención es Dios, pero si trabajó para eso, ¿verdad? Sí. Es digno si una persona, por ejemplo, nació pobre y trabaja que andaba en burro y después en un caballo, después en una bicicleta, hasta que llega a un carro, pues para superarse, eso no quiere decir que cambió de Dios, cambió su estatus por su trabajo. Entonces, todos tenemos que verlo desde qué punto de vista uno lo ve, porque el que quizás critica eso se puede llamar envidioso porque no ha llegado ahí. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, todo depende de qué punto de vista uno lo vea. Es una línea muy finita que hay que tener en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta. Se puede cruzar fácilmente. Porque se trabaja para superación, no para dar envidia a otro. Fíjese, y el que no coma, el que no trabaja, que no coma. Mire, así dice la palabra. Mire, la humildad realmente no es carencia. La humildad no es carencia ni incomodidad. Y Jesús dijo, hacer siempre el bien, pero los pobres siempre van a estar con nosotros. Entonces, está bien. Sí. Siempre habrá entre vosotros. Hermana Mildred va a decir algo. Sí. Yo creo que el problema está que si Dios te bendice, pero tú perteneces a una congregación de hermanos de escasos recursos, entonces yo tengo que ser prudente. Como usted dijo, si la comida mía le va a hacer daño al hermano, es mejor que no te la coma. Entonces yo tengo que ser prudente. El problema está que muchas personas, Dios las prospera y rápido empiezan a mostrar cosas, carro, prendas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso provoca que los hermanos débiles, que le afecta. Sí, y que empiezan a criticar y a conjeturar y a juzgar mal. Exacto. Sí. Ahí es donde está el problema. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso. Mis hermanos, ¿sabe que hay un escrito judío que dice, si Dios te permite tener dinero, no se lo digas a nadie? Después dice, y no compre nada que llame la atención. Es un escrito como judío. Porque ahí es cuando empieza la envidia. O sea, esas personas que padecen de envidia o que no son crecidas en el Señor, se les desarrolla ese sentimiento. Y es peligroso. Bueno, mis hermanos, el próximo miércoles seguimos con el capítulo 3. Entonces, estudienlo, léanlo, búsquenlo, escudriñenlo, ¿verdad? Para que podamos compartir. Muy importante y ha sido muy bueno. Y ver la palabra. Vamos a seguir por un tiempo así, viendo la palabra versículo por versículo, estudiando la palabra, porque a eso somos llamados, a estudiar la palabra de Dios, y tenemos el Espíritu Santo quien nos ayuda a revelarla, a entenderla. Un mensaje en el teléfono que dice que cuando venía de camino,
hubo un accidente bien grande y no dejaban pasar los carros. Y cuando ella vino a ver, dice, ya no me daba tiempo para llegar a la iglesia, Sí, que, eso fue- que le excusaran. Sí, eso fue por la chería. Yo fui a las 6 y pico, Para cerrar, a llevar a mi hijo al aeropuerto y vi, había fuerte. una cosita para cerrar. Ajá. Dios nos manda a prosperar para servir a su causa, a la iglesia. Ajá, cierto. Cuando uno pide ser prosperado, es porque Dios da semilla al que siembra. Si nosotros no tenemos para dar, si nosotros no recibimos, no podemos dar. Porque el que no tiene no puede dar. Entonces, por lo menos ese soy yo. Yo digo, Señor, prospérame para yo poder prosperar a otro, para ayudar a otras personas, para ayudar a la iglesia, para Pero hacer de recuerde- bendición a otro. Porque el pobre no puede dar porque no tiene. Pero recuerde que el Entonces, mérito de hay la que viuda, tener para dar. recuerde que el mérito de la viuda estuvo en que dio todo lo que tenía. Pero después no pudo dar nada más porque dio todo ya, no podía dar más. Marta, Hay gente rica, pero es pobre en el espíritu. Yo, Sí, yo pero le trabajo no, a una no, persona no, que me dice que él refería a es lo- miserablemente rico. me refería a la prosperidad, que Sí, decía pero que la dame Biblia para habla de dar. a los pobres, cuando usted lo desglosa, lo lleva al nivel espiritual. Hay gente que es rica, muy rica. Sí. Yo le trabajo a un hombre demasiado rico y es miserablemente rico porque él no se puede comer Sí, lo hay que yo gente me que- puedo comer. Sí. No puede ir donde yo puedo ir, yo tengo que llevarlo. Y eso pasa Sí, en eso la es verdad. iglesia. En el mundo tenemos todo eso y lamentablemente eso es lo triste, que eso es así. Así que le damos gracias a Dios. ¿Alguien más quería? Danilo, breve, porque ya nos dieron la idea. Y aunque terminamos a las 9, pero es bueno la participación. Solo quería compartir el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso lo dijo Jesucristo. Ajá. Entonces, lamentablemente muchas veces el ser humano empieza a acumular y acumular tanta riqueza que esa riqueza que acumula, como dice Eclesiastés, que ha visto un mal entre los hombres, que esa riqueza que el hombre acumula, Dios no le permite que las pueda Disfrutar. gozar. Entonces se convirtió en una maldición en toda su vida. ¿Por qué? Porque fue una avaricia lo que había en su corazón. Entonces Dios permite que esa persona acumule riqueza, pero su final es para no gozar de lo que Dios le dio. Entonces eso era un... El comentario que quería, muy bien. Terminamos aquí, le damos gracias a Dios Padre Celestial. Exaltamos, bendecimos tu nombre santo y te damos gracias, mi Señor, por tu palabra estudiada, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos las revela, Señor, y que nos las muestras, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude a redimir el tiempo para estudiarla, para entenderla, buscarla, escudriñarla, para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora más bien que nos lleves a nuestros hogares bajo tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos y gracias por su preciosa participación a todos. Gracias. Muy bueno. Gracias, Santiago.